a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita en un breve trazo explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defiende, como si fuera la panacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013. Vamos a empezar por analizar el despacho, que es la subida de la electricidad de las empresas a las redes para poder hacer negocio. A la CFE se le impuso un sistema transitorio, así se llamó transitorio, llamado contrato legado, celebrado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad a nuestros 54 millones de usuarios. En este contrato llamado legado, en el cual Generación, CFE, compromete a Suministro Básico precios de energía por cada central eléctrica. Hay un compromiso de la generación de CFE con el Suministro Básico CFE, ¿verdad? Pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar al SENACE la energía con un costo. Si tenían un contrato, pero para ser despachadas la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Como el despacho se hace considerando el costo variable, solo el combustible, el costo variable, no el costo general de lo que cuesta la energía, no, nada más se considera el costo variable, no el costo total. Las centrales de la CFE no son despachadas. Pero como dicha central tiene el contrato legado con Suministro Básico que hemos descrito, al no ser despachada no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con Suministro Básico. Tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no despachada es el 45% de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que repito, porque dice nada más hay que considerar el costo del combustible, el costo variable, y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad. Con esa visión de solo considerar el costo variable, o sea, el combustible, ¿verdad? La mitad de las empresas, de las generadoras de la CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215,000 millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible. Y por la energía además que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 222,000 millones de pesos más. Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Cada 7 días se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara fija un precio, el precio más caro, ¿verdad? Y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad? El precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. La CFE tiene un beneficio mínimo en este
pago a todos el precio más caro porque no son despachadas la mitad de nuestras centrales. Entonces, enormes beneficios a los privados. Otra joya, la CFE, suministro básico, que repito es la parte de la CFE que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios, es obligada, el suministro básico, que va, repito, a entregar la electricidad, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados. Si CFE, que va a entregar la energía, está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas. La mayoría de renovables, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias, afirman que son baratas, es decir, tenemos que comprarle a los privados. En lugar de que la CFE genere, no, tiene que comprarle a los privados en subastas. Dicen, bueno, esto es una maravilla, son muy baratas, lo cual es absolutamente falso. Son caras, actualmente cuestan más que el precio del mercado. Así tenemos que CFE financia a estas centrales, ¿verdad? Financia estas centrales al estar obligada a la CFE a pagarles la energía durante 25 años. Enorme beneficio para los privados y subsidia a la CFE. Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla, tenemos que comprarla a los privados. Bueno, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Se obliga a la CFE a comprarle energía a los productores, a los llamados productores independientes. Estos productores vienen de la ley de Salinas. Cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los negociadores norteamericanos, ni en electricidad, ni en el petróleo. O sea, mantuvimos la soberanía nacional en energía. Pero mintió, ¿verdad? Para conceder lo que aparece, y ahí está en el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, ahí aparece que la CFE, o sea, el país tiene que aceptar que entren generadores independientes a venderle a la CFE, lo cual fue en su tiempo una absoluta inconstitucionalidad, dice, y con eso ya metió al sistema eléctrico que estaba en la generación reservada al Estado, entran unos generadores independientes que le venden la energía a la CFE. La CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad, tenía el 100% de electricidad del país. Era absurdo presentar a los generadores privados, ¿verdad?, como una ayuda a la CFE. Esos generadores privados fueron trasladados, ya estaban instalados, inversión extranjera, violando la Constitución, ya estaban instalados, y entonces en la reforma energética, sin aparecer en la iniciativa de Peña Nieto, ¿verdad?, aparece subrepticiamente en transitorios, en donde se dice que estos generadores que ya están ahí, pues deben de pasar al nuevo sistema en aquello que no se apaga la nueva ley. Y entonces llegan los generadores privados. Entonces tenemos aquí que se obliga a la CFE a comprarles energía a los productores independientes, ¿verdad?, los que venían de atrás. Nueva ventaja para los privados, ¿verdad?, se les garantiza esta compra de energía, con lo que se les asegura la recuperación de su inversión, pues ya tienen la venta, ya tienen la seguridad durante 25 años, ¿verdad? Y ¿quién paga la inversión? Pues la CFE, que les compra obligatoriamente esa energía. Y al final,
estos generadores independientes se quedan con la propiedad de esa central eléctrica que posteriormente competirá con la CFE. Otro apoyo generoso de la CFE a los privados, con contratos que además los benefician a ellos y perjudican a la CFE. Son contratos leoninos también. No hay un solo contrato en todo el sistema que no sea leonino, contrario a los intereses de la CFE y beneficiar a los privados. Otra gran ayuda a los privados. Con este modelo, con este modelito, digamos, se han construido 34 centrales, ¿verdad? Generadores independientes, ¿verdad? 34 centrales que producen ya el 40% de la energía de la que genera la CFE. Es decir, van supliendo al obligarle a la CFE a comprarles en contratos leoninos, que podemos explicar y lo hemos dicho públicamente, ¿verdad? Les estamos pues garantizando la inversión. Tienen el negocio redondo. Sustentados estos generadores independientes en un transitorio que metieron por ahí durante las discusiones subrepticiamente, es una base jurídica nula, porque establece el transitorio que tendrán los privilegios que tenían en la anterior ley, en tanto no se opongan a la nueva ley, y entonces los meten, ¿verdad? Pero como entran a un sistema de mercado, en todo se oponen a la nueva ley. Por tanto, la base jurídica de los generadores independientes es nula. No tienen base suficiente, pero con esa inserción, ¿verdad? Sustentados en ese transitorio, la CFE tiene que pagarles el 100% establecido en el contrato. Si es un contrato que viene de atrás, en donde los generadores le venden el 100% a la CFE, la CFE tiene que pagar el 100%, pero en el mercado no los despachan al 100%, sino que de repente 70%, 80%, y les tenemos que pagar, porque así está en la ley, el 100%, aunque no entreguen el 100% de la energía. Y ya, decía yo, ya ahorita montados en la CFE, ya tienen el 40% de la energía que tiene la CFE. Nuevas pérdidas para la CFE, con ese contrato que les pagamos el 100%, aunque entreguen el 80, el 60, el 70%, según el despacho. Nuevas pérdidas para la CFE. Otro abuso, también ilegal, son las sociedades de autoabasto. Esa es una invención verdaderamente increíble. Las sociedades de autoabasto, en las que un generador, fíjense, un generador, ya sea Iberdrola o Enel, generan energía y finge tener múltiples socios de paja, por supuesto, porque habiéndose preservado el privilegio de la anterior ley eléctrica ya derogada, no paga la red. Ese es otro modelo que viene de la ley salinista, ¿verdad? Esta invención, concesión para que entraran inversiones extranjeras al país, estando prohibidas en la Constitución, ¿verdad? Estas sociedades de autoabasto, ¿verdad?, son un fraude a la ley. Es un generador y finge que todos son socios. ¿Y por qué este mecanismo? Porque como se estableció que iban a conservar los privilegios que venían del pasado, ¿verdad?, tienen derecho a no pagar la red, tienen derecho a subirse a la red. Entonces se inventa ese mecanismo de una sociedad de autoconsumo que no es más que una empresa que le vende a privados, que les vende a socios de paja, pero como conserva los privilegios en la ley, de la ley anterior, no pagan la red. Se llama porteo estampilla, es un porteo fingido, ¿no? La red. Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto, con 75.656 socios clientes.
socios de paga. 72.656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE. Bueno, pero como no pagan la red, las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país, ¿verdad?, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red. Y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autoabasto. Una barbaridad, un fraude a la ley. Estas grandes empresas legítimas, honestas, trabajadoras, que señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos, no pagan la red. Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la ley. Tengo el negocio a costillas de quién, del Estado, del pueblo de México, propietario de las redes, no pagan la red. 76,000 clientes fingidos que eran servidos por la CFE ahora están ahí encantados, no pagando la red. La reforma energética, a través de la Comisión